Te damos la bienvenida al panel Transformando la gestión del crédito, automatización y nuevas tecnologías. Uflow, Círculo de Crédito, RappiCard y Truora se unen hoy para explorar cómo la automatización y las nuevas tecnologías están transformando la industria del crédito. Juntas, a través de la colaboración y la innovación, buscan mejorar la eficiencia, la seguridad y la accesibilidad del crédito, adaptándose a las necesidades cambiantes del mercado. Nuestro host, Círculo de Crédito, una compañía clave en la evaluación crediticia, proporciona soluciones integrales que ayudan a las instituciones financieras a tomar decisiones más informadas. Con su avanzado sistema de análisis de datos, ofrece una visión detallada de los usuarios, impulsando la confianza y la seguridad en el mercado financiero. Representando a Círculo, nos acompaña Martín Ayarzagoitia, Chief API Officer. Uflow es una innovadora compañía de tecnología que transforma el mercado financiero de LATAM con su poderoso servicio basado en el motor de decisiones 100% web, cloud y no-code más flexible. Especializada en la automatización, agilidad y eficiencia de los procesos de evaluación crediticia de las empresas financieras, Uflow conecta múltiples fuentes de datos y predice el riesgo crediticio en segundos. Además, el motor tiene la capacidad de implementar modelos de IA de forma ágil y sencilla. Nos acompaña hoy Santiago Echegoyen, co-founder y CTO de Uflow. Con sus soluciones tecnológicas, Truora asegura que las transacciones financieras sean seguras y confiables, protegiendo del fraude a las instituciones y a sus clientes. Además, Truora ayuda a las empresas a ofrecer una experiencia de usuario excepcional mediante su tecnología de chatbots e IA, que les permite automatizar procesos como la adquisición, firma electrónica de documentos, cobranza, marketing y venta de productos, soporte personalizado y más. Con ustedes, Maite Muñiz, co-founder de Truora. RappiCard combina innovación y accesibilidad para ofrecer servicios de crédito a un amplio espectro de usuarios. Con una plataforma intuitiva y beneficios atractivos, RappiCard está revolucionando la forma en que los consumidores acceden al crédito, mejorando su experiencia financiera. Bienvenido Roberto Arriaga, director de riesgo de crédito de RappiCard. Modera el panel Víctor Galván, periodista. Prepárate para una conversación reveladora sobre el futuro de la gestión del crédito, que no solo será un debate sobre tecnología, sino una mirada hacia el mañana. Bienvenidos y bienvenidas a Transformando la gestión del crédito, automatización y nuevas tecnologías, por Uflow, Círculo de Crédito, Truora y RappiCard. Muchas gracias a nuestro host Círculo de Crédito y a todas las empresas involucradas. Pues como ya vieron en el título, tenemos un panel exclusivo. De verdad, increíble. Muchas gracias. Mi nombre es Víctor Galván, como lo vieron, y vamos a hablar mucho de la gestión de crédito y la automatización. Platicábamos, Santi, antes de empezar, que este concepto que ahora es muy sonado de automatización, pues tiene más de 100 años, ¿no? Y esta gran idea, la más publicitada, pues vino con esta banda en la línea de producción de Henry Ford, algunos procesos en los cuales se hacía automático esos procesos, y de esa manera, pues lo que se buscaba era tener un beneficio económico, de tiempo y sobre todo la efectividad. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, vamos a ver cómo sí, mejoraron los procesos, pero también se hicieron un poquito más complicados, ¿no, Santi? Y para eso, pues vamos a hablar con Santiago Echegoyen en primera instancia, y te tenía yo aquí muchas preguntas para el panel. La primera de ellas, este impacto en la evolución del sector financiero, directamente la automatización, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las instituciones financieras al implementar estos procesos de automatización? Bienvenido a México, Santi. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, un poco retomando las palabras, lo que recién decías, creo que lo que nosotros vemos desde nuestro lado, creo que lo veían brevemente en un video, nosotros lo que hacemos es ayudar a las empresas a automatizar todo lo que tiene que ver con los flujos de decisión crediticia. Y nosotros vemos esa evolución de las necesidades y lo que desean hacer las empresas dentro de este proceso que llamamos la automatización, que es muy genérico, ¿no? Empieza con algo muy básico, como puede ser, como bien decías, tomo lo que yo hoy en día estoy haciendo con un grupo de analistas de crédito que analizan manualmente
lo que tradicionalmente se hacía, que eran los informes de distintas bases de antecedentes crediticios, validaciones laborales, es decir, todo ese proceso que uno conocía por ahí en la banca tradicional y en muchas empresas financieras. Y digo, bueno, a partir de ahora lo quiero hacer automático, es decir, esta famosa línea de Ford, donde yo digo, esto que antes lo hacían 10 personas martillando, yo ahora simplemente hago que una computadora lo haga por mí. Y ese por ahí es el primer acercamiento y es lo que la mayor parte de los clientes que se acercan a nosotros vienen a hacer con nuestro producto. Pero después lo que uno empieza a tener es toda una cantidad de bondades y una vez que ya automatizó ese proceso dice, bueno, yo antes daba un solo producto especializado en, por ejemplo, cierta población, ahora quiero dar, supongamos, 3 productos más. Uno especializado en renta alta, otro que sea revolvente, otro que sea de adelanto, por decir unos ejemplos, ¿no? Y uno lo puede hacer porque justamente tiene ese motor donde rápidamente escribe esos flujos de forma automática que van a evaluar todo. Y lo mismo quizás con temas que vamos a tratar más en profundidad más adelante, como puede ser incluir nuevos perfiles dentro de la industria financiera, la inclusión financiera, que ahora hablamos muy... Entonces empezamos a analizar datos alternativos que antes no analizábamos para ver cómo hacemos para incluir a esta persona. Bueno, sin entrar en detalle, lo que hicimos fue incluir una cantidad de fuentes, una cantidad de lógicas que antes no tenía, operar distintos productos, y todo eso es una posibilidad muy importante para todas estas empresas, pero obviamente las políticas crediticias no son las mismas de antes, no es esa política simple que yo la leía y era una cosa muy fácil de seguir. Entonces, seguramente, por ejemplo, si yo tomo la información que los colegas de Truora me pueden dar sobre agregación bancaria, sobre toda una cantidad de datos, o si miro las APIs de Círculo, que no es simplemente una API que me dice los antecedentes de la persona. Ahora tengo toda una cantidad de productos y cosas que me permiten hacer estas políticas más complejas, con lo cual las dificultades vienen por ese lado. Ahora tengo que administrar políticas que son muchísimo más complejas y que tengo herramientas para hacerlas, pero que a su vez, si yo no lo puedo hacer en muy poquitos segundos, se puede formar en algo muy tedioso y que una persona no va a poder hacer. Claro. Y eso nos lleva contigo, Martín, ¿no? Ya que hablamos de esta automatización llevada a la eficiencia operativa directamente en nuestro sector, en el sector financiero. ¿Cuáles son los errores estratégicos que identificas que se cometen más y que pueden ser resueltos con un enfoque integral? ¿Me escuchan? Bien. Fuertísimo. Creo que voy a retomar una palabra que me resonó y es compleja. O sea, realmente la tecnología no debe hacer las cosas más complejas. Muchas veces normalizamos la idea de que automatizar significa invertir más, tardarnos más, complicar más, ¿no? En esencia. Y no, realmente la tecnología debería de acortar los tiempos de entrega al mercado de los servicios, acortar los tiempos en los que entendemos cómo manejar el riesgo y simplificar cómo entregamos nuestros servicios a los clientes. Creo que un primer error es la idea normalizada de que la tecnología y la automatización van a complicar las cosas cuando realmente vienen a hacer todo lo contrario, ¿no? A la hora de que veamos un proyecto y entendamos que la tecnología está complicando nuestro proceso de negocio, nuestra entrega de servicios al cliente, pues creo que ese es el primer y más fundamental error que tenemos que evitar. Y me voy a brincar esto. Roberto, ustedes en RappiCard hicieron una migración recientemente, ¿no? Cuando hablamos de empresas, es reciente. ¿Cuáles son los grandes avances que tuvieron con esta automatización y también los desafíos? Muy bien. Primero quiero hablar de los avances, ¿no? Los avances significa poder reducir tus tiempos de operación, ¿no? al mínimo, para poderte enfocar con esos tiempos a las estrategias, al desarrollo de políticas, de nuevos modelos, que es realmente lo que va a hacer que tu negocio crezca. Si tú pierdes tiempo en la operación, en tener procesos manuales, la primera es que vas a tener errores, porque somos humanos, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú tienes estos procesos manuales, tienes esta operativa de ese estilo, ya tienes casado contigo errores, ya tienes casado un proceso lento, y hoy en día nosotros tenemos que ser inmediatos en la respuesta. Y esa inmediatez la vamos a lograr precisamente con un proceso bien automatizado. ¿Cuáles son los desafíos? Los desafíos son, sin duda, cambiar un poquito nuestro mindset, ¿no? Estamos como todavía, incluso en esta era, todavía como que nos cuesta un poquito de trabajo ceder y decir,
pues que lo haga la máquina, ¿no? Y como que nos cuesta trabajo decir, pero es que yo debo de estar no, ya tenemos que hacerlo, sí, meter a todo un equipo, tener nosotros la convicción de que si le dedicamos un tiempo, eventualmente la máquina lo va a hacer bien. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos de enfocarnos, ceder a las máquinas y aceptar esos beneficios para crear estrategias. Difícil, ¿no? Y más cuando crecimos con este alojo del amo y estar atendiendo. May, ¿qué recomendaciones das a estas empresas que todavía no terminan de entender lo que platicaba Roberto, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos clave que les podrías dar para una implementación exitosa de estos modelos de automatización? Uy, qué reto. A ver, primero yo diría, no tiene que ser de 0 a 100, que creo que es el error más grande. Y yo, un poquito siendo la abogada del diablo, no solo puedes vivir con automatización de tecnología sin personas. O sea, aquí hay un hueco que automatizar es muy importante para el final. El éxito del negocio es hacerlo rápido, porque somos un usuario muy picky, somos un usuario que quiere todo rápido, que busque inmediatez. Y el otro reto es, para que sea un negocio viable no puede haber fraude. Entonces, como que está ese huequito de hasta cuándo automatizas, y estoy segura que por eso la gente es como, yo lo sé hacer mejor que la máquina, o sea, como que tiene ese trozo de no se va a equivocar. Entonces, en estos primeros pasos que está tomando una empresa, un negocio, es cuál es un poquito lo que llamamos la estrategia de implementar la automatización. Es el típico crawl, walk y luego run. ¿Cuál es el mínimo que le puedes mostrar valor a tu equipo y a tu cliente? Que es lo mínimo que puedes empezar a automatizar. No va a ser lo más complejo, posiblemente no sea lo que traiga más valor, posiblemente sea algo completamente aburrido, pero tienes que empezar a ganar confianza interna y externa, tanto de automatizar implica manejos de datos, nubes, como que es mucho más grande que solo decir, mañana contrato un software y prendo la máquina. Entonces, realmente es pensarlo como en mini proyectos que vas a ir sumando, porque tal vez sí a 1 año o a 2 años automatizaste todo tu proceso de otorgamiento de la tarjeta de crédito N2. Pero el primer mes lo único que hiciste fue, oye, que la captura del CURP sea por foto. No me cambia mucho, no es un cambio tal, voy aprendiendo poco a poco de los trozos hasta que llega al completo y vele enseñando valor tanto a tu cliente, entonces, oye, ahora es un poquito más rápido, e internamente como quitas este miedo de que te van a reemplazar completamente, ¿no? Empiezas a ver como, uy, ya no tengo que typear 18 dígitos de un CURP, ya puedo leerlos, entonces me dedico más bien a revisar que Renapo esté bien. Lo que sea que sea el siguiente paso como de tu mini cadena. Y creo que cuando lo piensas en YouFlow, que es muy fácil, que como piensas cajitas que vas conectando y piensas en flujos y lo conectas, automatiza las primeras 2. Nosotros teníamos un cliente que me decía, quiero digitalizar todo un proceso de rentar una casa. Pero, entonces, dibujamos todo el proceso. Entonces, bueno, vamos a hacer esta primera cajita en 6 meses. Y yo, ¿pero cómo? O sea, vamos a hacer todo. Dice, no, porque si no me gano la confianza de, justo, el camino, va a llegar a que tenga que firmar su casa y nadie va a querer hacer porque todo fue muy digital y nadie confió en el proceso. Entonces, tienes que llevar tanto a tu usuario final, que somos todos nosotros, todos los clientes, como a internamente tu equipo, a hacerlo paso a paso para llegar eventualmente a que la mayoría de las cajitas estén conectadas, sin miedo a que a veces algunas sí es personitas. O sea, tienes que llegar a que funcione. Claro. Metiéndonos cada vez más en esta charla y en estos temas, pues me sale el Open Finance. Y aquí tengo que regresar con Martín. ¿De qué manera este Open Finance está revolucionando el crédito en nuestro país? Porque sabemos que el mercado mexicano es totalmente distinto a todos. ¿Y cuáles son las ventajas que ofrece cuando hablamos ya de las soluciones tradicionales? El Open Finance contra soluciones tradicionales. A ver, daría las 2 caras de la moneda. La cara positiva está en el UX de las personas, en que pues, ya no viven esta experiencia de entrar a una aplicación móvil para pedir un crédito. Ups, me piden mis recibos de nómina. Entonces dejo la aplicación ahí, ahora me voy al portal de la empresa que ni me quiere dar mis recibos de nómina porque no quieren que los demanden en el futuro. Entonces me hacen difícil descargarlos. Y después de que pasé todo eso, ya regreso a la aplicación y a otro problema, ¿no? Ahora cómo lo subo y resulta que el formato en el que me lo daban pues no me lo aceptó esta empresa de crédito, pues porque es un formato que generó un sistema que pues, no tiene una especificación universal y
esta experiencia de requisito tras requisito tras requisito es súper desgastante para los usuarios. En Open Finance, pues el lender o el otorgante de crédito simple y sencillamente se conecta a un API que trae la información de empleo de la persona y elimina ese requisito, ¿no? Es la parte positiva y padrísima para todos, ¿no? Pero ya el Open Finance estamos en proceso de hacerlo un indispensable, un requerido y un obligatorio para mantenernos vigente en el mercado, ¿no? La inteligencia artificial generativa ahora permite generar identidades sintéticas así. Las personas agarran un filtro de TikTok que te cambia de género, y los hombres los haces mujeres y las mujeres los hace hombres. Pues sí, pero el negocio de crédito es una identidad sintética y le hicieron así, con nada de esfuerzo, ¿no? Entonces, el poder ir a consultar la información directamente desde la fuente elimina la posibilidad de alteración de documentos y de generación de identidades sintéticas porque existe la fuente, ¿no? Entonces, el lado negativo es que pues, la inteligencia artificial generativa cada vez acerca más ese momento en el que no puedes confiar de la información que te brinda el usuario, sino que tienes que ir a consultarla, ¿no? El Open Finance es un must, ya es algo indispensable, tanto el lado positivo de la experiencia de los usuarios y la automatización de las empresas, como del lado negativo, ¿no? En términos de la prevención de fraude. Ese tema es muy interesante y aquí tengo que parar en YouFlow porque ustedes manejan una gran cantidad de data, privacidad de clientes y de los clientes de tus clientes. Ante esto que nos marca Martín de esta gran cantidad de volúmenes de data, privacidad, que no solamente es tuya, es más, que ni siquiera es tuya. Sí. Exacto, sí. A ver, ahora a mí me toca ponerme en abogado del diablo. A ver, en esencia, ¿qué está sucediendo? Lo que estamos teniendo es una especie de, por llamarlo de alguna forma, pasamanos de datos que va pasando de entidad en entidad, donde el pedido se originó, por ejemplo, supongamos que Roberto quiso pedirle a esta persona sus movimientos mediante Open Banking, eso fue a un autorizador, fue al banco, después fue un procesador, se le pasó inteligencia artificial por otro lado y se le envió la información agregada al motor de YouFlow. Y en ese medio hay mensajería pasando por todos lados con datos muy sensibles. Con lo cual ni siquiera es porque uno maneje un gran volumen de información, basta con que haya unas cuantas transacciones pasando de un lado al otro y si se vulneran esos canales, estamos hablando de información muy sensible de las personas que no es solamente cuánto ganan, sino que se sabe por ahí sus hábitos de consumo, toda una cantidad de cuestiones que incluso por seguridad de la persona podrían ser muy peligrosas. Y en esencia lo que formamos es una cadena de proveedores, que es algo muy común en la industria fintech, no es que hay uno que hace todo, sino que tenemos complementariedad y por eso estamos acá hablando hoy los cuatro, porque cada uno hace un pedacito muy pequeñito de forma muy específica y nos vamos pasando los resultados entre sí. Y en esencia esa cadena se va a cortar por el eslabón más débil, es decir, aquel que tenga la menor seguridad seguramente va a ser el que genere esa fuga o esa falla que va a ser que la empresa que originó todo esto, en este caso, por ejemplo, Roberto, si hubiera originado ese pedido, se esté hablando incluso en los medios de que hubo una fuga de datos. Hoy en día puede ser probablemente ni siquiera fue Roberto. No, pero hay que ponerle el nombre y sabemos que el pobre Roberto va a ser el que lo va a pagar. Entonces es por eso que yo me tomé, por ejemplo, el trabajo de 5 minutos muy brevemente mirar la sección de seguridad, por ejemplo, de quienes estamos hoy sentados. Y tanto Truora como Círculo de Crédito, por ejemplo, y YouFlow, quien les habla, somos empresas que están certificadas en ISO 27001. Y eso no es simplemente un detallecito, una formalidad, algo que hace que uno puede completar un casillero para decirle al área de compliance que lo pueden contratar, sino que habla también de toda una cuestión de cómo se maneja el sistema de gestión de la información dentro de la empresa, cómo llega la información, cómo se homologa, cómo se maneja, cómo se destruye la información, que es algo de lo que nunca hablamos, cómo se destruye la información dentro de una empresa, qué se hace cuando no hace falta. Exacto. Estamos hablando todo el tiempo de cómo procesarla, cómo aplicar la inteligencia y siempre nos olvidamos qué hacemos con ella cuando ya no la usamos más. Entonces, creo que en esencia el principal problema, o no es un problema, pero una de las principales características de la industria es esa, que uno tiene que pensar que está armando esta cadena de proveedores y que cada uno de esos eslabones tiene que ser igual de fuertes en materia de seguridad y tener certificaciones, no porque la certificación en sí me vaya a decir algo de la empresa, sino porque se sabe que tiene un estándar de manejo de la información que va a hacer que este tipo de cuestiones no suceda. Creo que
En los últimos años todos escuchamos ejemplos concretos de alguna entidad financiera muy grande a la cual se le vulneraron datos, se filtró alguna base, y siempre sucede de forma muy similar. Estábamos probando un canal nuevo, entonces pasamos una base de clientes de un lado al otro, hicimos un experimento con esto, y esos datos quedaron ahí. Y bueno, eso es un poco lo que uno con este tipo de proveedores intenta evitar, y que ese reto no sea complejo, simplemente poder confiar en proveedores que se sabe que van a tratar la información como deberían hacerlo. Sí, las certificaciones van más allá de ser un sellito para presumir, ¿no? en el sitio web. May, hacías algunos apuntes con esta transferencia de data, son miles, hablamos de teras enteros que van de una empresa a otra, y con ese pase de data me viene otra. ¿Qué formas de utilización de datos has visto que han revolucionado a la industria? En estos últimos años me refiero. Sí. Creo que, a ver, definitivamente lo que decíamos, ¿no? Todos somos datos y todos son datos que para cada quien son importantes. Tu número de celular es súper importante, tu identidad, la foto de tu INE es súper importante, la foto de tu cara es súper importante, porque con eso yo saco un crédito a nombre de cualquiera de nosotros, ¿no? Y el reto de todas las instituciones financieras que necesitan estos modelos de crédito es saber quién sí es una persona confiable a la cual le quiero otorgar el crédito para que mañana no llegue y me diga, no, es que no era yo. O sea, no era yo, alguien como que vulneró mi identidad. Entonces, de las tendencias más interesantes que hemos visto, mucho gracias a AI, pero viene desde antes, es todo el mundo quiere AI, nadie quiere invertir en data. Es una completa realidad. Es el proyecto más aburrido de todas las instituciones. O sea, como, bueno, sí, están arreglando por ahí la base de datos, están subiéndose a la nube, están conglomerando, están poniendo IDs únicos, cosas que si eres una empresa de tecnología que nació en los últimos 5 o 10 años, ya tienes, porque así se ha creado el mundo a punta de APIs. Pero los bancos nos llevan 10 años. Entonces, como que este reto enorme que le estamos pidiendo a mucha empresa tradicional, piensa en retail, e-commerce, banca, de ahora organiza tu información a punto de que la podemos consumir en APIs para que funcione en nubes y no en servidores presenciales. Y la nube resulta que es lo que se puede conectar con el Open Finance porque no es un servidor presencial. Y que se lea fácil y que esté encriptada y que sea un multitenant. O sea, le estamos complicando la vida al pobre cliente que tiene toda la intención, pero tiene mucha más información de millones de mexicanos que el resto. Entonces, en esta tendencia de organizar los datos, llamémosla, sea para AI, para Open Finance, para lo que fue el propósito final, también se dieron cuenta que había mucha información que era por silos de empresas. Entonces, la información que tenía el equipo de adquisición de clientes no es la misma que tenía el de cobranzas, que no es la misma que tenía el de marketing. Entonces, de estas tendencias, me gusta llamarlas simples, porque ni siquiera estoy hablando de compartir información entre bancos o entre empresas distintas. Comparte información entre áreas de tu empresa para entender mejor a tu usuario e hiperpersonalizarlo. Creo que es de las cosas que han mostrado más fruto y rendimiento sencillo en el punto de manejo de datos, tanto para mejor experiencia de usuario. Qué cool que ahora el mensaje de cobranzas diga hola Maite y no diga como hola usuario, cliente, banco, 4 de la mañana. Hasta temas más de fraude, decíamos transacciones. El banco ya sabe que yo soy una shopaholic por cualquier razón y se acerca, buen fin, oye, ten un crédito, Maite, porque para cuando hagas tus compras en línea te damos cualquier beneficio. Tanto para temas de fraude, de, oye, compraste en China y tú no sueles comprar en China, como esa data es propia, no estamos jalando data como, ahora sí que de INE, de Renapo y de ningún otro lugar, estamos jalando data única del mismo negocio y eso ha sido súper interesante de ver. Nosotros lo vemos mucho en fraude, lo bloquean por un cliente que mal paga, pero el equipo de adquisición no lo había bloqueado. Entonces, o sea, ¿sabes? Como ciclos muy sencillos a ciclos ya más complicados y cosas un poquito más inteligentes, pero creo que hemos todos aprendido que la data es importante, pero el reto no es el decir, pago muchísimo dinero en servidores de bases de datos, es los datos que tengo los sé usar, genero una regla, un motor de decisión y puedo empezar con cosas súper chiquitas. Bien, y aquí vamos a adelantar un tema que Robert nos citó un par de guías, May, y la vamos a adelantar, pues sí la tenía, no crean que no. ¿Cómo utiliza, en el caso específico de RappiCard, la Big Data para mejorar la precisión en tu evaluación crediticia? Muy bien.
La verdad es que este es un tema súper interesante, un poco lo que decía Porque Mike. sí, claro, es que te la pasó, Sí, pero justo. directa. Nosotros, al vivir en una super app, y una super app que no nada más se da cuenta a qué hora ni en dónde compraste tus taquitos, si compraste un vuelo, si te gustan las mascotas, porque realmente ahí pides las croquetas con determinada frecuencia, si estás con determinada geolocalización, si tienes tarjetas de crédito, de débito, la que sea. El sistema de tu teléfono, el Exacto. sistema operativo. Sí, justo si traes un iOS, si traes un Android, si traes la marca del teléfono, si estás haciendo pedidos desde alguna IP que a lo mejor puede ser maliciosa o no. O sea, y puedo pasarme aquí los siguientes 30 minutos platicándoles de toda la información que podemos ver de nuestros clientes que viven en esta super app, pues gracias a la Big Data. Entonces, ¿dónde viene el reto en Rapicard? Pues si mi cliente ya tiene la información de su historial crediticio, pues la verdad es que esa es una información que ha funcionado toda la vida y la tengo que usar responsablemente y ya está. Pero entonces ahí estoy haciendo lo que hemos hecho toda la vida. Pero entonces, ¿en qué momento es cuando saco provecho de toda la información que les acabo de decir y empiezo a explotar? Pues cuando vienen las nuevas generaciones, cuando viene la banca los clientes no bancarizados, que carecen de toda la información, déjenme llamarle clásicas, y es en donde tenemos totalmente la obligación de decirnos, oye, realmente esta variable, ¿no? Esta geolocalización, ¿solo es para que llegue el repartidor o es para que yo la empiece a cruzar con un montón de factores más, con un montón de modelos, de algoritmos que hace 20 o 30 años eran imposibles de correr, pero hoy en cualquier laptop conectada a la nube hago unos modelos, pero complejísimos, pero que al final se reduce a una recomendación, que justo un poco también lo que comentaba Maya hace rato. Tengo a una máquina trabajando, pero al final del día quien tiene el feeling, quien tiene esa partecita humana donde decimos, oye, pues sí está bien que el motor me esté diciendo, pero pues si me está diciendo que es una persona que está en X población que jamás ha pagado, bueno, tampoco le vamos a hacer caso al 100%, ¿no? Pero resumiendo, es usar lo más que podamos, pero siempre con cautela. Bien, círculo de crédito. Ustedes tienen toda esa data y si no toda, mucha de esa data. Entonces, cuéntame, ya escuchamos 3 visiones. ¿Cuáles serían los principales desafíos, hablando de este Open Finance, y cómo es viable que las empresas puedan superarlos en estas primeras implementaciones? Para que la audiencia se dé idea de los datos que mencionas, tenemos información de más de 80 millones de mexicanos, hemos procesado más de 1 billón de consultas de historial crediticio y tenemos esta parte que comentas tradicional, Roberto, de quién paga y quién no paga, ¿no? Es un reto que pues, llevamos 20 años desarrollando este know-how y estas prácticas y que ahora venimos y decimos, sí, y también tenemos la información de empleo, y sí, y también puedes verificar la identidad de una persona, y sí, y también puedes verificar la línea telefónica, y nos seguimos con el domicilio y demás. O sea, el Open Finance ya abrió una rama de posibilidades pues, virtualmente ilimitadas, ¿no? Respecto a lo que podemos saber de una persona. Básicamente lo que ellos pueden consultar, nosotros lo podemos consultar, ¿no? Incluso hasta qué hora estoy viendo mi serie, ¿no? Sí, correcto. O sea, ya generamos datos todo el santo día, ¿no? Inclusive hasta cuando dormimos generamos datos. Entonces, para la mayoría de las empresas que no acaban de nacer hoy, es un reto el poder evolucionar esta visión de una persona. Y es donde Círculo empieza a darle forma a esta receta de cocina. Y es que cuando quieres predecir una variable en el futuro, la variable con mayor correlación va a ser el mismo comportamiento en el pasado. ¿Qué quiere decir? Si quieres predecir si alguien va a pagar o no va a pagar, pues la mayor correlación la vas a tener en si ha pagado o no ha pagado, ¿no? Pero... El comportamiento. Claro, pero lo que sí hace el dato alternativo es enriquecer y llevar a un poder productivo superior esta capacidad de decir si alguien va a pagar o no va a pagar, no solo con la información de sus créditos, sino con la información de empleo, porque entonces puedo saber un índice de estabilidad laboral y puedo saber si va a mantener el empleo durante la vida del crédito. Y eso es mucho más poderoso que saber solo si ha pagado o no ha pagado, ¿no? Además,
verificando su línea telefónica, puedo discernir entre lo que es un SIM desechable que acaban de comprar ahora en el Oxxo, de lo que es un plan de telefonía que lleva 10 años con esa persona, ¿no? Y se vuelve más poderosa la decisión, ¿no? No solo en términos predictivos, sino también de conocimiento del cliente. El reto está en conocer a esta persona, no solo a través de una entrevista, sino a través de sus datos, y poder encontrar esas fuentes de información que hacen rentable mi modelo de negocio, porque tampoco es rentable comprar data points y comprar data points y comprar data points, si finalmente va a haber un Pareto y el 20% de los data points van a dar el 80% de la decisión que necesito, ¿no? Entonces, sí, es un reto navegar el Open Finance, es un reto entender cómo utilizar todas estas fuentes de información de manera financieramente eficiente, y no se trata de uno u otro, sino cuál es el equilibrio y el balance perfecto para mi mercado de objetivo. Mike, tocó Martín 2 puntos que me llevan de nuevo a este lado del panel. Comportamientos, predecir, tengo que pensar inmediatamente en inteligencia artificial, tengo que pensar en los canales y me lleva al cliente, en los canales alternativos para llegar a ellos. Platícanos un poco sobre estos dos temas que siento yo que van más ligados de lo que pensamos. Sí, creo que es un punto súper importante y, o sea, por agregar un trozo de la premisa es cada cliente, o sea, dentro de un cliente, asumamos círculo de crédito, que es muy fácil, tienes 3 o 4 productos financieros. Cada target es distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo a quien le ofreces el crédito sencillo que al crédito hipotecario, etcétera. Entonces, el rol en este caso de conseguir esta data y conocer a este usuario es ligeramente distinta para llegar a este Pareto que sea útil. Entonces, de ahí es justo donde se complementa que cómo conoces a este cliente, ¿no? ¿Quién es? Todos estamos muy acostumbrados a usar aplicaciones, a usar la página web, pero hemos mencionado aquí ya varias veces, no es suficiente. ¿Cuántos no bancarizados en nuestro país tienen un reto de, oye, yo no tengo datos en mi celular los 30 días del mes? O yo no tengo espacio en mi celular para descargar una app más que tal vez me da un crédito. Porque es la realidad. O sea, la realidad es, a nosotros, si yo abro mi iPhone y hago el proceso y es bueno o malo, no importa, las chances de que me quepa en mi celular una aplicación más son altísimas. Pero no es la realidad mexicana. La realidad mexicana es, ¿qué prefiero? ¿Instagram o el potential banco, fintech, etcétera, que tal vez me da un crédito? No lo van a bajar. Entonces, hay un reto de acceso para tener este inicio de información que necesitan todos los proveedores que jalan información, tanto de identidad como crediticia, que no es tan sencillo. Nosotros entró ahora hace ya 3 años, un montón. Hace 3 años empezamos a experimentar con distintos canales porque justo hacíamos una gran parte de onboarding justo a aplicaciones como un Rappi, un Uber, etcétera, y luego querían más data. Yo, pero es que no me contestan cómo conozco a este usuario, cómo conozco a un agricultor. Entonces, lanzamos muchos de nuestros modelos de identidad en WhatsApp. Decíamos como, bueno, a ver, ¿cómo hablo con este campesino? Hoy por hoy, tener WhatsApp como canal de adquisición de información es súper poderoso. Y lo usan ya, lo han visto en Milados, lo usan para cobranzas en unas aplicaciones, en otras hay todo un tema de WhatsApp Payments, WhatsApp Banking. Ya está muy normal. Porque todos tenemos WhatsApp. Porque todos tenemos WhatsApp. Y México es el segundo país de Latinoamérica que más usa WhatsApp. Pues lo interesante, acuérdense, yo no necesito tener datos en mi celular para tener WhatsApp. Y eso es súper poderoso en México. Yo puedo mandar una foto por WhatsApp sin datos en mi celular. Porque yo tengo el acceso inicial y todos los planes de Telcel y sus amigos es, tienes WhatsApp gratis todo el mes. Pero eso, del otro lado, que somos los proveedores de tecnología que estás buscando ahora así como, ¿quién tiene? ¿Dónde hay postes de luz? Pues aquí este es un poste de luz súper importante. Ya me puedo comunicar con el mexicano cuando va en el camión o cuando esté en la sierra, como para hacerle las mismas preguntas, ¿no? Oye, ¿dónde trabajabas antes? O pásame la foto de tu identidad, o pásame tu video, que son los inputs que luego la magia por detrás de AI, y ahorita tendrá ahí, como que nos saca mucha más información. Pero ese contacto inicial y el poderle hablar en su idioma, no saben la cantidad de fotos que me llegan mejor por WhatsApp que una aplicación. Fíjense en la aplicación que dice como, y ahora toma la foto de tu INE, de tu identidad. Ah, me llegan cosas pésimas. Pásame una foto de tu documento. Todo el mundo sabe tomar fotos por WhatsApp. O sea, como estamos hablando de un sector de población. Las selfies, mucho mejor. O sea, el video de selfie tal me llega mucho mejor si uso WhatsApp como el canal final. Obviamente, una institución debería de tener varios canales, no solo uno.
Y al final todos alimentan este motor que tienes por detrás en donde AI empieza a jugar. Y AI aquí juega en 2 temas. Uno, en hiperpersonalizar cómo me comunico con este cliente final. Entonces estoy hablando con Maite, la experiencia con el chatbot es un poquito distinta porque como me contesta más rápido, sabe qué preguntarme. Me contesta inmediato. Me contesta inmediato. Pero si estoy hablando tal vez con una persona que identifico que necesita más instrucciones, como que le pido la foto del INE o le pregunto en dónde trabaja y me dice como no, mi último trabajo fue hace 3 años, oye, pues tal vez te hago más preguntas, no para decirte que no, al revés, todos queremos decir que sí. Entonces, ¿qué es lo que te tengo que preguntar adicional? Y ahí es donde metes inteligencia artificial para conocer al usuario. Y ya el punto final, y los dejo hablar al resto, es AI para los modelos de fraude. O sea, Truora se creó, y creo que todos aquí van a decir, como llevamos usando AI años, obviamente. Modelos de Machine Learning, modelos de AI, etcétera, es algo que como empresa tecnológica llevas usando mucho rato. Creo que ahorita la población ya lo entiende. Y como nos hicieron el favor en el mundo, y desfavor, de hacerlo más fácil, ahora no solo ves AI con la gente como súper picuda que está previniendo fraude y mi equipo de Machine Learning, no. Ahora ves AI como para mandarme fotos falsas, ¿no? O vemos AI como para crear identidades sintéticas que mencionaban. Entonces, como que AI ya está muy metido en todos los trozos del proceso. Hay que saberlo usar, no hay que tenerle miedo. Tanto para experiencia de usuario como para prevención. Bien. Antes de ir contigo, Santi, esta automatización, Martín, de la que nos platicaba May, ¿cómo es tomada por el usuario final, por el cliente? El usuario abraza la ruta de menor esfuerzo. Y si la automatización implica quitarle pasos, va a haber más usuarios en el proceso que tiene menos pasos que en el proceso que tiene más. Entonces, creo que a todo mundo le hizo sentido. Nadie quiere estar batallando o haciendo cosas innecesarias. Y finalmente, el usuario es muy sabio en el sentido de que valora el resultado, no el esfuerzo. O sea, no va a encontrar una tarjeta de crédito o un hipotecario, una automatriz que te pide el doble de pasos y lo va a intentar por allá primero. No, siempre va a ser eficiente con sus recursos. Ahora sí, Santi, es que esta brincó. Compártenos ejemplos de cómo esta tecnología, y en particular la que manejan ustedes, ha permitido a empresas, como Roberto, por ejemplo, optimizar los procesos de sus ventas y hablando ya del cliente final, cómo ha hecho esta rentabilidad en el ciclo de vida de ellos. Bien. Creo que acá nombramos ya varias cosas, como puede ser, por ejemplo, el uso de múltiples fuentes de datos para predecir el objetivo que nosotros estamos buscando, tanto fuentes tradicionales, fuentes alternativas, fuentes que han sido de agregación y ya se le ha aplicado inteligencia arriba. Ahora bien, yo en algún momento tengo que poder tomar todos esos datos y mezclarlos en la coctelera, por decirlo de alguna forma, y tratar de obtener el resultado que yo estoy buscando. Ahora bien, cuando yo empiezo a utilizar estos procesos de inteligencia artificial, no solamente empiezo a tener una guía muy clara de, por ejemplo, cuál es el riesgo que tiene esta persona si yo le diera este producto, una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la chance de que este cliente vaya a entrar en default y no me pague en los próximos 12 meses? Es la típica pregunta que se va a hacer cualquier empresa cuando esté por liberar algún tipo de capital, algún tipo de crédito en una persona. Ahora bien, si yo lo hago con inteligencia artificial, no solamente me va a dar una guía clara, sino que también lo va a hacer muy rápido. Y cuando lo va a hacer muy rápido, no solamente el cliente va a estar satisfecho, sino que es muy probable que yo me quede con los mejores clientes. Como bien decían recién, el cliente a veces es perezoso, no quiere tomar una gran cantidad de pasos, otras veces es simplemente impaciente y se quiere quedar con la mejor oferta en el menor tiempo que le den. Y si yo vuelvo al día siguiente a decirle, sí, estás aprobado, te voy a dar una tarjeta de crédito, es muy probable que una empresa que ya hizo ese análisis en 3 minutos ya le haya hecho la oferta y el cliente se quedó con esa oferta. Y es el mejor cliente, además. Exacto. Entonces yo estoy poniendo en mi empresa un criterio de selección adversa donde me estoy quedando con los peores clientes solamente porque yo tardo mucho. Entonces, por más que yo llegue de forma manual a una predicción muy similar a la que estoy haciendo con inteligencia artificial, el simple hecho de que yo ya lo haya hecho más rápido va a hacer que yo me quede con menor morosidad y que me quede con los mejores clientes y que me quede con aquellos que van a tener un límite superior, con los que pagan, etc.
Con lo cual muchas veces la velocidad no es solamente algo que nosotros decimos, bueno, la inteligencia artificial lo hace en 3 segundos y por eso a la gente le gusta mi producto. No, realmente hay algo que se traduce en morosidad, aun si estamos todos analizando las mismas personas y lo estamos haciendo con técnicas que tienen la misma confianza. Bien, llegamos a una parte de los paneles que a mí me gusta mucho porque son estas preguntas abiertas. Para que me conteste los 4, si quieren los 4, si alguien tiene la respuesta a la mano, vamos a darle. ¿Cómo ayuda la tecnología de automatización, todo esto que hemos visto, en la evaluación crediticia para mejorar la inclusión financiera? Arranco y te dejo. Porque tú tienes el ejemplo final y Total. yo tengo el camino. Si se fijan, si bien hemos hablado de información crediticia, hemos hablado de N otras fuentes de datos. Y aquí hay una cosa que como que yo pensaba cada que hablamos. Si yo sé cómo se comporta alguien del que tengo historial crediticio y tengo un perfil muy similar que no lo tiene, si hay este tema de correlación y de if I'm gonna take a guess, voy a intentar que se parezca. Entonces, el tener todo este big data y todo este comportamiento para los no crediticios se vuelve muy, muy favorable porque tal vez tengo su comportamiento de cómo ha trabajado y soy su primer crédito, pero ya sé cómo ha trabajado y como sé cómo se comporta otra gente que ya ha trabajado, que sí tiene historial crediticio, entonces le voy a prestar al que no tiene, pero que tengo este otro trocito de información. Es como que pensemos algo muy sencillo. Todos tienen la misma altura y juegan deportes, pero nunca han jugado básquet, pero todos eran buenos en fútbol. Asumo que también va a ser bueno en básquet simplemente porque el resto se parecen a él. Entonces, nos ayuda mucho en los no bancarizados que no estamos cerrados a un proceso en el que solo tengo una fuente de datos, sino tengo muchas y tengo las de todos sus amigos. O sea, por todos los que se parecen, creo que eso nos abre mucho el camino. Totalmente. Déjenme platicarles un poquito de lo que estamos viviendo y lo que estamos haciendo, ¿no? A manera de anécdota, nosotros, aprovechamos toda la tecnología y demás, pero al final, como estamos en un negocio donde vamos a estimar, tienes que apostar. Y la apuesta se llaman experimentos, la apuesta se llaman nuevos modelos, nuevas tecnologías, nuevas fuentes de información, donde no sabes si efectivamente el backtesting, donde no sabes la presentación se va a cumplir en la vida real, ¿no? Nosotros tuvimos que destinar varios buckets para decirle al consejo, ¿sabes qué? Déjame aprender. ¿Quieres que vaya a este mercado? Déjame aprender, déjame gastarme el dinero para poder aprender. Y eso se paga solo después. Como les decía, a manera de anécdota, nosotros empezamos a hacer estas pruebas y demás. Tuvimos éxito en algunas, fracaso en muchas. Y empezamos a notar que la competencia le daba crédito una vez que nosotros lo hacíamos. Entonces, incluso eso también se vuelve una estrategia, pues bien interesante, ¿no? Decir, o sea, a ver si entiendo. Yo tengo mi propia tarjeta y solamente le voy a dar crédito a los que RappiCard le ha dado. Si no le ha dado RappiCard, yo no le doy. No le doy, ¿no? Y lo vimos en una población, precisamente en esta población no bancarizada. Y eso, pues, ¿cómo lo ves? Gracias a toda la información que estás consultando periódicamente y demás, y aprovechas y te apalancas de lo que está haciendo la competencia, el sector en general, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante interesante cómo tenemos que aprovechar todos los recursos que tengamos a nuestras manos, invertir en experimentación, arriesgarnos, y una vez que logramos eso, entonces ya salen los modelos que te dicen, mira, efectivamente, la huella digital, la huella del teléfono, el comportamiento en una super app, es lo que te está diciendo que sí puedes o no, pero hasta que no te animas a hacerlo, mientras no lo vas a lograr. Querías complementar, venga Martín. Sí, en el 2022 creo, Círculo ganó FICO Decision Awards porque nos inventamos el Household para México, que básicamente es, que mencionábamos de los amigos, en este caso con los familiares. Tal vez una persona no tiene suficiente historial crediticio o tal vez no tenga, pero identificamos las relaciones familiares en el mismo domicilio y entonces pues a lo mejor sí tenemos historial del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana, y entonces armamos una evaluación de riesgo crediticio, un score de la familia, y esto habla mucho de la cultura de pago en ese hogar. Entonces, hoy tenemos un hit rate del alrededor del 97%. El 97% de las veces que nos preguntas por alguien, tenemos datos, pero además, si no tenemos de él,
probablemente tengamos del papá, de la mamá, del hermano y demás. Entonces, ya existen este tipo de herramientas para inclusión financiera, pero tienen muy baja adopción todavía en el mercado mexicano. Realmente son pocas las empresas pues, que evalúan la información de los familiares o del household para, si no tengo suficiente información de él, invierto un poco más para conocer la de la familia y ver si le doy el crédito. Círculo de crédito la tiene. Sí. Y ya queda a cada uno de sus clientes el decidir si la va a tomar o no. Okay. Inclusión, un tema de que hemos platicado tú y yo, Santi. Sí, Hace un así año es. me diste un tema, una palabra muy linda, que me dijiste, es que la herramienta no discrimina cuando hablábamos de inclusión financiera, o al menos no por los motivos que los humanos hacemos. Exacto. ¿No? Exacto, no tiene sesgos. La máquina lo único que aprende es lo que le dicen los datos. Lo cual también es todo un problema porque uno tiene que saber presentarle los datos bien a la máquina para que haga bien el modelo. Ese suele ser el principal problema. La mirada de Mike. Sí. Pero yo quería por ahí incluso darle un poco de hincapié a lo que ya nombraron antes, es que todo esto que hablamos de datos alternativos, cuando no encuentro la información de comportamiento anterior, entonces hago, y Roberto nos contaba lo que hacía él, nos contaban lo que hacía en Círculo, y esto pasa porque, y nosotros lo vemos desde Uflow porque operamos en varios países de la región, son mercados donde hay un amplio porcentaje de la población que no accede a los productos bancarios. O sea, si nosotros esta misma charla la estuviéramos teniendo por ahí en, no sé, supongamos en Estados Unidos, en algunos países de Europa, etcétera, todo el mundo sabe cuál es su camino a la inclusión financiera. Sabe que tiene que pagar una tarjeta de crédito de menor porte, luego si hago las cosas bien me van a llamar, y así. En nuestros países no suele ser así. Esa barrera inicial es mucho más difusa. Y tenemos todos más o menos los mismos problemas. Tenemos créditos que quizás no existen en ninguna base de datos porque son tan regionales como unas pocas cuadras muchas veces. Y todo esto que nosotros estamos tratando de hacer con información alternativa es básicamente llegar a algo similar con eso con lo que nos sentimos cómodos, que es su capacidad de pago y su voluntad de pago, que son las dos grandes incógnitas que nos desvelan por la noche. Y con toda esta información nosotros podemos incluir a una gran parte de esa población que normalmente nunca hubiera llegado a este tipo de productos. Realmente cuando Roberto le da una tarjeta de crédito a alguien, es muy probable que muchas de esas personas jamás hubieran entrado por esos filtros tradicionales en el mercado. Y como bien dice, una vez que entró lo empiezan a mirar los otros, porque ahí sí ya tiene comportamiento. Entonces todo esto que nosotros estamos haciendo en mercados de Latinoamérica, donde la bancarización es baja, donde la informalidad laboral es alta, es algo incluso mucho más interesante de lo que se están haciendo en otros mercados que por ahí ya tienen una entrada mucho más clara. Hablaste de datos alternativos. Mike, quiero comenzar contigo y después nos vamos a todo el panel. ¿Qué tan precisos son? Una vez que tenemos estos datos alternativos, cuéntame cuál es el valor, el nivel de precisión que tenemos a raíz de ellos, ¿no? Sobre los segmentos tradicionalmente establecidos. Te diría que el arte de los datos es que tú puedes configurar, como llamamos el threshold de o similitud o de confianza que le tienes a ese dato. Y para mí esa es la clave de la decisión de cada negocio, porque si nos vamos a la teoría de experimentos, que es como todo el mercado opera, entonces me encanta, si yo estoy dispuesto a arriesgarme más, entonces igual y quiero una tasa de similitud de rostro facial menor, de similitud de voz menor. Quiero que en lugar de tener 3 referentes, tenga 2. O sea, pensemos en como que cualquier nivel de transacciones, que en lugar de haber transaccionado en la aplicación de Rappi 3 meses, solo tenga 1. Pues es una población mucho más riesgosa a que si le quiero dar tal vez una cuenta N2, N4, no, pues entonces quiero más seguridad, que se parezca más al rostro que chequé contra el INE, o si no es bancarizado, que tenga más meses de transaccionalidad en las tiendas Coppel, y entonces Coppel me va a dar un gran crédito. Hay una razón, un poquito que yo veo por qué retail finance crece tanto en nuestro país y porque son muchas veces la primer tarjeta de muchos, exactamente por lo que contaban acá, ¿no? Si yo tengo desde Rappi toda la transaccionalidad, tengo muchas más variables en las que confío. Ahora, no significa que solo al ser un retailer puedes tener estas bases. Creo que justo aquí hemos hablado que muchas empresas te traen estos datos alternativos. Yo digo, son confiables, pero no son magia.
Entonces tienes que saber como que jugar y estar muy dispuesto a experimentar y jugar con las variables. Ahí te ayuda que ya no estamos en un mundo de tecnología en donde todo es completamente rígido. Antes cambiar en una aplicación, el cómo le ponías la instrucción al usuario que te mandara algo o el threshold de similitud, mételo al sprint de producto, mételo al sprint de desarrollo, que se haga el cambio y tal vez en 2 meses lo tienes. Hoy estoy seguro que en cualquiera de nuestras herramientas o empresas, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, quiero que la similitud sea menor y en 2 minutos está desplegado con el resto de usuarios. Entonces, el dato es tan útil como lo analices y lo estés como midiendo y traqueando, porque nadie le va a atinar a la primera. Y pasa mucho como en negocios que prestan como en tiendas, un Buy Now, Pay Later es mi mejor ejemplo. Quien está comprando en tienda y quiere el crédito ahí porque quiere el refri ya, tiene un comportamiento muy distinto a quien quiere el celular ya. Mismo cliente, misma tienda, mismo perfil socioeconómico, mismo usuario. Entonces creo que el reto importantísimo de todos nosotros como utilizando esta data es trabaja mucho con tu proveedor de data y está dispuesto mucho como a jugar, ¿no? O sea, no va a ser una receta única a la primera. Entonces de ahí la confiabilidad. Robert, en el caso de RappiCard, el nivel de precisión de estos datos alternativos, cuéntamelo, ¿cómo lo has visto? Pues coincido mucho con lo que dice May. Y la efectividad también depende de en dónde estés parado, en qué segmento estés hablando. No va a ser tan efectiva. Veámoslo así de simple. A mí me llegan usuarios a mi aplicación para pedirme la tarjeta, pero en ese momento bajaron la aplicación para pedirme la tarjeta. Ahí la información que tengo de Rappi es nula. Ahí no puedo hacer uso de esa información. Entonces, pues ahí yo te diría, no es eficiente. Pero una persona que tiene 2 o 3 años utilizando la aplicación, pues por supuesto que ahí voy a encontrar algo, ¿no? No puedo dejarle toda la tarea ni toda la respuesta, por supuesto que no, pero voy a tener una guía que me diga hacia dónde ir, ¿no? Entonces, yo creo que la efectividad depende del segmento en el que estés parado. Ahora, viene una persona que recién bajó la aplicación y no tiene información de crédito, si paga o no paga, pues bueno, entonces volteo a ver las otras fuentes, veo su huella digital y veo que su correo lo acaba de generar en ese mismo momento. Red flag. Exacto. Y veo que acaba de comprar el chip en el Oxxo. Bueno, pues ya, ¿no? Entonces, exacto. Ahí tengo un montón de segmentaciones previas que tengo que ir haciendo para efectivamente decir esta información es poderosa o no lo es. Martín, hablamos mucho y se ha hablado los últimos años de inclusión financiera, lo acabamos de hablar, pero hay un nuevo concepto, la evolución financiera. ¿Cómo ha afectado positiva o negativamente, cómo va este desarrollo a raíz de la automatización? ¿Cómo afecta la automatización a la evolución financiera? Realmente el tener información adicional o complementaria te permite identificar cómo desarrollar, no solo en términos financieros esa persona, sino del valor que él tiene para las empresas y del valor que las empresas le ofrecen a él. Cuando eres new to credit, cuando realmente no has adquirido ningún servicio, alguien tiene que creer en ti de alguna manera, ¿no? Bueno, la mala noticia es que nadie cree en ti. Alguien tiene que tener datos suficientes para relacionarte con algún indicador de que vas a ser un buen pagador, ¿no? Y una vez que te dan acceso, los datos permiten identificar cuál es el best next offer o el siguiente mejor producto que te pueden ofrecer. Pero lo importante es que son pocas las empresas que se pueden dar el lujo de tener toda esta escalera completa para una persona, de poderlo llevar desde una línea de crédito revolvente de 500 pesos, a una tarjeta de crédito de 50,000, de 100,000, a un automotriz y luego a un hipotecario. Inclusive son pocos los bancos que tienen toda la suite para poder ofrecer el desarrollo completo de una persona. Y ahí es importante jugar en esta economía abierta, ¿no? Como la persona que tuvo una pequeña línea de crédito revolvente de unos cuantos pesos en una empresa, después puede acceder a la tarjeta de la otra y después a la automotriz de la otra, ¿no? Entonces, el empoderar a las personas con su información permite generar este ecosistema, porque entonces ya no soy Martín, de quien no tienes ningún dato. Soy Martín, que te puede compartir la información de los productos que ha tenido nuestras empresas para que me sigas desarrollando, ¿no? Y yo ser un cliente más valioso para ti.
y a su vez tú ofrecer mejores servicios para el cliente. Santi, ustedes tienen nexos en la plataforma con muchísima cantidad de data. ¿Cómo colabora esta data, esta automatización en la evolución, la salud financiera, el crecimiento financiero de los clientes? Bien. A ver, creo que recién nombraban que justamente no es que la gente confíe en ti, sino que en verdad hay datos que hacen que te den ese préstamo. Eso no es solamente válido para cuando la persona recién ingresa a la compañía. Una vez que empieza a operar, se empieza a generar toda una cantidad de datos dentro de tu propia empresa. Es decir, ya no te basás en lo que sabe el resto del mercado, ni te basás en lo que se sabe en el resto de las bases de datos que estás consultando, sino que empezás a confiar también en los datos del historial de cómo se comportó esa persona contigo, que incluso muchas veces habla de afinidad con la empresa. Hay personas que quizás con una empresa tienen un comportamiento y con otra tienen otro, y uno dice por qué, y tiene que ver con toda una cantidad de variables de cómo es ese trato en el día a día y demás. Ahora bien, todos esos datos son tan utilizables como uno los deje ordenados dentro de su plataforma. Es decir, si yo todo eso lo tiro debajo de la alfombra y dentro de 2 años digo, ahora quiero hacer algo con estos datos, es muy probable que no puedas hacer nada y que esos datos los tengas que tirar a la basura, que no sirvan de nada. Si uno no tiene lo que llamamos el pipeline de datos ordenado desde la entrada y uno sabe que el día de mañana cuando los quiera ir a ver y quiera modelar van a estar armados de cierta forma, con cierta definición, van a estar estandarizados, uno puede pensar muchísimo que si uso redes neuronales, que si esto, que si lo otro, pero si realmente no está parado en un activo de la compañía, porque hoy en día los datos son un activo de la compañía, que costó mucho dinero conseguir ese activo además. Como decía Roberto, él hizo experimentos para conseguir esa información, él invirtió dinero para conseguirla. Entonces, si yo desde una plataforma tecnológica como es YouFlow tratamos de hacer que eso quede lo más limpio posible para el futuro, si uno no lo hace, y no lo hace desde temprana edad, porque uno lo tiene que hacer al comienzo de todo, no es que uno puede volver dentro de 5 años y ordenar esos datos que dijo así. Entonces, si datos uno, que son inservibles. exacto, y entonces uno malgastó dinero en eso y perdió uno de los principales activos que tiene el cliente, que son sus datos. Y ahí es donde la tecnología viene a ayudar para que ya queden fácil. Quizás hoy yo no pueda modelar, no tengo la evolución, no tengo la cantidad, no tengo una cantidad de cosas. Pero el día de mañana voy a querer hacerlo, en algún momento lo voy a querer hacer. El día de mañana, eso nos lleva inevitablemente a pensar en el futuro y en esta gestión de crédito para el futuro y la importancia y relevancia que tendrá la automatización. ¿Quién quiere que iniciemos con ese tópico, con esa pregunta? ¿Cómo ven, no sé si por este lado, por acá, cómo ven el futuro? Por acá, dice May, venga. La gestión de créditos y el papel que va a tener la automatización y estas nuevas herramientas para el futuro, Robert. Bien, pues el futuro ya nos alcanzó y nos alcanzó con un montón de herramientas. Esa es otra, ¿es válido todavía hablar del futuro o ya hablamos de lo que se hace como el inicio de ese futuro que se ve desde fuera? Claro, sí, yo veo justo lo que lo comentaba hace rato, ¿no? O sea, tenemos ya un montón de herramientas que por la falta de poder computacional no podíamos utilizar, ¿no? Ahí las teníamos empapeladas hace 20, 30 años con un montón de algoritmos y de teorías que nos iban a ayudar, que no teníamos acceso por la falta de cómputo. Hoy tenemos ese poder de cómputo tal que nos permite usarlo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Usarlo y usarlo bien, ¿no? Poder explotar todas las herramientas siempre con este sentido de negocio, siempre con este enfoque y no dejar de lado la expertise, ¿no? O sea, al final del día llevamos 20, 30 años, lo que sea, haciendo este negocio, tratemos de alguna manera que la máquina y el algoritmo capte esa sensibilidad. Ahí es donde viene justo el arte de manipular los datos, el arte del modelado. No se trata de tener miles de variables, echarles a una licuadora y lo que salga le hago caso. Se trata de realmente dedicarnos, y si vamos a hacer un modelo que nos explique o que pretendamos que nos explique si una persona es buena o no, es buena pagadora o no, simplemente porque compró tacos en un lugar, pues entonces tenemos que hacerlo con una sutileza que requiere tiempo, seriedad y una responsabilidad bien fuerte para no librarnos de esta carga al decir que lo haga la máquina, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que yo visualizo? Cada vez volvernos más finos en este tipo de herramientas, en el uso de las decisiones, que todos los niveles estén incluidos, porque no puedes
estar en una empresa de tecnología a ningún nivel si no tienes precisamente este feeling, este conocimiento de ambas capas, tanto del negocio como de la tecnología. Y yo creo que si seguimos ese camino con el futuro que tenemos aquí, la inclusión que es hacia donde a mí me gusta llevar la gestión del crédito, la vamos a exponencializar de manera inesperada. Bien, Martín, lo mismo, automatización, nuevas tecnologías, data, hacia lo que nos reúne hoy aquí, que es la gestión de crédito. Totalmente de acuerdo. El crédito digital es el presente, no el futuro. Y una de las cosas que tengo muy claras de lo que sí nos depara el futuro es las mismas bandas especializadas en suplantación de identidad que existen ahora, pero potencializadas con inteligencia artificial. Ese es el reto, o uno de los principales retos que vamos a afrontar en el futuro, que en este nuevo terreno vamos a seguir con la misma carrera armamentista contra el fraude, pero con inteligencia artificial. Entonces nos demanda ser mejores en el uso de inteligencia artificial. Ya estamos en un punto, otra vez, no es el futuro, en donde los humanos ya no logramos distinguir el contenido real del contenido generado con inteligencia artificial. Ya solo la inteligencia artificial logra identificar y detener inteligencia artificial. Entonces ahí es donde veo el futuro. Muchas cosas estarán inciertas, pero lo que sí es cierto es que esta carrera armamentista va a seguir y este es el nuevo terreno de juego. Eso tocó totalmente tu cancha, ¿no? Estamos hablando de lo que hacen ustedes en el día a día, seguridad, métricas, bioseguridad. Está habiendo empresas que te escanean el iris, por ejemplo, más allá de los asuntos legales y las regulaciones de cada país. Llegamos a ese punto, May. Yo les Y a diría tu que, lado. Sí, inteligencia artificial en fraude ya llegó y lleva rato. Al punto no está tan masivamente como en otras cosas, pero es algo, y creo que lo mencionabas porque nosotros lo conocemos. Fraude no es una persona que amanece y dice necesito una tarjeta. Fraude es una banda de fraude que están sentados en una oficina súper bien puestos, que contratan data scientists, ingenieros súper pros. Es como, vamos a buscar la vulnerabilidad más rápido y millones. Y hay vulnerabilidades fáciles, hay otras un poquito más difíciles, pero nos llegan desde videos generados por AI perfectamente manipulados, siguiendo la instrucción de modo mi cara, hasta el INE que compraste en Santo Domingo, que por 500 pesos pasa todos los filtros de hologramas de un sistema bancario. El fraude ha existido, va a existir y tenemos que saber lidiar con él. Pero me da un poquito de esperanza esto que hablábamos todo el principio del panel, que es súper importante, de qué veo en este futuro. No hay forma de combatir esto siendo islas. Y se mencionaba cuando hablábamos de Open Finance y se ha mencionado recurrentemente, para yo saber que si es información fidedigna, tengo que poder checar la fuente de verdad de la forma más segura posible y también tengo que colaborar con los otros. Nadie gana. Sí, porque entre los fraudulentos obviamente se copian y se comparten mucho las fórmulas de hacerle fraude a un negocio, ¿no? Pues lo mismo ya está empezando a pasar y creo que va a pasar más, es el futuro como positivo que veo de todos tenemos estas bases de rostros fraudulentos, que sabemos que son personas que cuando eres proveedor lo ves mucho. Yo veo la misma banda que le hace fraude a un cliente, que luego llega con el siguiente cliente, que luego llega con el siguiente cliente. Si ya sabemos que esto pasa, ya hay modelos y ya hay interacciones y ya hay grupos como empresas que trabajan junto para frenar esto, yo simplemente lo que creo que tanto con Open Finance en general, como mayor, no sé si la palabra es como colaboración o mayor como awareness interno, esto va a pasar más. O sea, realmente a lo que nos está llevando el futuro crediticio es en saber que todos los que otorgamos crédito estamos del mismo lado. Nadie gana si al otro no le pagan, si a mi competencia no le pagan es que yo gane. Es una correlación completamente directa. Entonces creo que hacia allá va. Si bien la otra cosa que no va a cambiar es el usuario final cada vez va a ser más picky, más desesperado. Le vamos a querer poner más filtros y como las redes sociales, que son como el estándar de una experiencia de usuario bien hecha porque es en la que todos aprendemos, como cada vez ellos invierten más en que sea más rápido y más bonito y más eficiente y menos botones y menos clics, ahora sácame crédito y pídeme más cosas y más, como que tiene que haber
la única forma de como no ser, así que el más lento otorgando el crédito versus el menos fraudulento es un poquito esta colaboración y flaguear muy rápido. O sea, si hay un tema en el que decíamos la velocidad en otorgar el crédito, lo mismo es en, creo que eres fraudulento, te freno. No puedes frenar al bueno por los malos, pero tienes que tener, generalmente como funciona, y aquí todos los que tienen modelos lo sabrán mejor que yo, tienes 3 caminos, ¿no? El que pasa en verde, o sea, el que realmente está pasando todas las líneas que quieres, el que pasa en rojo, o sea, claramente es un INE falso, por poner un ejemplo, y el que esté en amarillo. Igual con el de amarillo puedes hacer experimentos, jugar, le pido más data, le pido tal vez su pasaporte, pero realmente creo que el futuro es ese de mucho mayor colaboración de la que históricamente pasaba. Santi, automatización, gestión de crédito, ¿va la automatización a regir y a moldear el futuro de la gestión de crédito? A ver, sí, en cierto sentido y no en otro. A ver, creo que hoy en día estamos hablando de toda una cantidad de cosas que hacemos automáticamente y donde quizás las máquinas son más eficientes que las computadoras, porque cuando nosotros estamos hablando de todos estos modelos que analizan con, supongamos, cientos de variables que consigue Truora a ver si es un fraude, o los modelos de comportamiento basados en dónde compró en una super app, etcétera, obviamente para una persona es muy complejo hacer eso en un tiempo y la automatización es la única forma de hacerlo. No hay ninguna alternativa para utilizar ese tipo de variables. Ahora, por otro lado, las computadoras y todos estos modelos de los que estamos hablando requieren de mucha intervención humana en cuanto a cómo preparamos los datos, cómo se los mostramos, cómo hacemos que ese aprendizaje que está haciendo la computadora no sea un aprendizaje con errores, que es uno de los mayores peligros de ese tipo de automatizaciones, porque nos enteramos cuando pusimos eso en la calle y está funcionando y recién empezamos a ver los primeros resultados en la primera gestión de cobranza. Supongamos como muy rápido, en 3 meses empezamos a ver errores porque mi primer pago bajó en un porcentaje muy grande. Y todo eso en verdad lo que requiere es una intervención humana, pero muchísimo más fina, es decir, es un trabajo muchísimo más complejo el que tiene que hacer esa persona y quizás un trabajo mucho más interesante. Es decir, yo no sé si es interesante para riesgo crediticio estar analizando manualmente a ver si la persona paga o no paga su crédito en los últimos 24 meses. Dejémoselo a la computadora que lo hace mejor, nunca falla, no es un humano que se puede haber olvidado, se le traspapeló un papel. Ahora, que las personas pongan su inteligencia en pensar nuevas variables, en pensar nuevas fuentes, en desarrollar nuevos productos, en todo eso donde la inteligencia humana agrega a la experiencia final del usuario. Con lo cual, no es que la automatización va a suplantar al humano, simplemente el humano va a estar ahí guiándola y haciendo que la experiencia final y ese resultado final sea mucho más interesante. Bien, antes de abrir el espacio, por si hay algunas preguntas del público, me gustaría llegar a este punto de conclusiones, que siempre tenemos en los paneles, conclusiones. ¿Qué nos deja este tema tan puntual como transformando la gestión del crédito con la automatización? Y vamos a empezar contigo, Robert, para cerrar para acá. Claro que sí. Pues bueno, yo quisiera concluir un par de puntos muy sencillos. Yo creo que todos estamos bien conscientes de que hoy en día, derivado de la inmediatez mencionada por ahí, las redes sociales, eso ha obligado a que la gente querramos las cosas así, ¿no? Y si queremos estar en el tren de esta tecnología, en el tren del otorgamiento de créditos así, pues tenemos que ser capaces de responder de esa manera, pero sin tirar la casa por la ventana, ¿no? Y eso lo vamos a lograr con procesos automáticos, con procesos limpios, con procesos sofisticados, y eso lo vamos a lograr si entramos a las nuevas tecnologías, si entramos sin miedo, si nos atrevemos a dar el siguiente paso y si nos olvidamos un poquito de las burocracias. Mencionaba Maite, banca tradicional, quieres mover un corte, incluso te equivocaste, te tardas 2 o 3 semanas o hasta más, ¿no? Les platico rápidamente, en YouFlow quedábamos sorprendidísimos toda la empresa cuando queríamos implementar un nuevo modelo, cambiar un corte, una política, lo hacía mi equipo, incluso yo me estaba ahí de chismoso metiéndole y lo hacíamos en un día o menos, cosa que antes nos tardábamos 2 o 3 semanas en este proceso. Entonces, desde la experiencia... ¿Ha sido tu gran diferenciador dar ese paso a la automatización? Sin duda, sin duda. El tener el control
de que ya no dependas de un área de tecnología, de que ya no tengas que estar metiendo 3, 4 sprints con otras áreas. Y si tantito salió mal, entonces se extiende al doble, ¿no? Tener tú el control de este proceso automatizado a lo interno te da inmediatez, te da este tiempo extra para el desarrollo de más actividades. Perfecto. Círculo de crédito, Martín, cuéntanos estas grandes conclusiones, gestión de crédito, automatización. Creo que la automatización y los datos alternativos van a permitir brindar nuevas oportunidades que antes no se daban. Finalmente esto se traduce en inclusión financiera. Estas nuevas oportunidades, si nos vamos más aspiracional, se traducen a generar derrama económica, y la última aspiración que pondría es la prosperidad en términos del país, ¿no? Bien, visión utópica, pero que te la compro, me gusta porque ya habías hablado de los riesgos de suplantación de identidad y todo esto que va a traer la IA. Santi, lo mismo. Yo creo que a lo que ellos dijeron, que son todas estas bondades que trae la tecnología en cuanto al uso de nuevas fuentes de datos, a aplicar inteligencia sobre los mismos y demás, creo que todos los problemas nuevos que trae que se resumen en tener agilidad y confianza. Es decir, que yo pueda tomar esa tecnología que sale y que está cambiando el mercado en muy poco tiempo, que yo quizás aún no sé todavía el año que viene cuál va a ser. Si a mí me preguntan cuál va a ser esa fuente de datos revolucionaria, ¿cuál va a ser esa fuente de datos revolucionaria? Voy a decir que no sé. Okay. Y no lo sé porque realmente el ritmo de este mercado y el ritmo de este tipo de tecnologías es cada vez más acelerado, más rápido. Con lo cual, en verdad, yo no te sabría decir cuál va a ser esa tecnología, pero sí sé que vas a necesitar un sistema ágil para poder adoptarla lo más rápido posible y que sea confiable y medible, es decir, que esos datos estén ordenados para que lo puedas hacer, como decía Roberto, sin tirar la casa por la ventana, es decir, que puedas adoptarlo rápidamente pero de forma confiable. May, llegamos contigo como última parte de estas conclusiones antes de pasar a preguntas. Súper. Creo que lo que agregaría es, no podemos perder de vista que tenemos que encontrar al cliente en donde quiere estar, ¿no? Entonces, la agilidad y la confianza, y creo que todo esto que venimos hablando, funciona tanto y cuanto el cliente final pueda saber de nosotros, pasarnos información y recibir lo que le queremos dar y pueda interactuar con nosotros. Entonces, esto es abrirnos un poquito como empresas a encontrarlo, si es en tienda física, si es en un canal de WhatsApp. Tenemos todavía esta tendencia muy grande de creer que todo el mundo entiende qué es el sistema crediticio y cómo entiende y cómo financia. Estamos operando en un país en donde el no bancarizado y la inclusión financiera a la que queremos llegar a veces tomar estos pasos que alentan, que es educar un poquito a este cliente final. Y creo que con esas dos bases realmente podemos ayudar a que todo lo que estamos automatizando por detrás sea aún más efectivo. Pero realmente no podemos separarlos. No puedo arreglar mi back y automatizarlo y tener en 3 clics el nuevo modelo si no me estoy comunicando con el usuario y el cliente final de esa misma manera como empática y directa según su edad, su segmento, su género, etc. Entonces creo que automatizar es súper importante, pero no hay que desligarlo tanto de la realidad de dónde está nuestro cliente final, un poquito pues para poderle sacar ese valor. Muchas gracias. Y ahora sí, no sé si haya preguntas del público. Venga. Hola, buenos días. Jordan Saucedo, reportero de Milenio Diario. Yo tengo una pregunta. En el panel se ha hablado mucho del Open Banking y todas estas tecnologías que están empezando a incluirse dentro del sistema financiero. Pero mi pregunta es, en un país como México, ¿cuándo podremos ver aplicado 100% el Open Banking? Y además, si me podrían comentar cuáles son las barreras que se están detectando ustedes desde sus industrias para que esta tecnología pueda tener una irrupción mucho más grande en México. Gracias. Venga. Bueno, hay dos conceptos. Lo que busca la regulación en México habla de Open Finance. Es un aspecto un poquito más amplio que solo Open Banking. El Open Finance ya lo estamos viviendo. Desde mi perspectiva, ya hemos procesado más de 35 millones de transacciones exitosas de Open Finance. Y en términos específicos de Open Banking, existe un reto fundamental en México de adopción. Ya estamos viendo las primeras iniciativas, pero todavía no se ha materializado
en toda la extensión de la palabra, un éxito de Open Banking. ¿A qué me refiero? A que tenga un alcance nacional y que alcance segmentos de mercado grandes, ¿no? El reto que tenemos en Open Banking es que vivimos en un contexto de desconfianza. Los mexicanos desconfiamos de los cajeros, ¿no? No nos queremos equivocar ahí en un botón porque terminamos becando a alguien. Vivimos en un contexto en donde no le quieres dar clic a la liga que no deberías de haberle dado porque te hackearon y no va a haber certidumbre en términos de justicia, en términos de ciberpolicía, ¿no? Vivimos en un contexto de desconfianza, pues porque el mexicano de a pie no quiere que se entere el SAT que gana 2 pesos. Entonces, en este contexto de desconfianza, es muy complicado adoptar la tecnología disponible de Open Banking que requiere autenticación de la persona. Como, ¿por qué te voy a dar mi usuario y contraseña del banco si el mismo banco lleva más de 10 años diciéndome que no lo haga y que ni en sus cajeros y que ni en la sucursal? Entonces, no están las condiciones en términos de confianza para una adopción acelerada. Lo que sí esperamos que personalmente haga la diferencia es la regulación, porque la regulación va a sentar las bases de confianza necesarias para acelerar la adopción de Open Banking, ¿no? Superando el ritmo que hemos llevado hasta la fecha. ¿Alguien quiere agregar? May. Yo solo complementaría que el reto que se compara con esto es la seguridad, ¿no? O sea, ya, no sé cuál es. Ya, gracias, güey. Ahí estamos. Listo. Ahí estamos. Sí vivimos en una realidad en donde hay mucho fraude ahorita o sea, en general, pero fraude de te robé, hackeé tu cuenta, etcétera. Entonces creo que la regulación lo va a impulsar mucho, pero tenemos un reto como sociedad de mayor seguridad cibernética, seguridad de que era el fraude telefónico, que eres el fraude del mensaje, que eres el fraude de entrar a tus cuentas. Creo que eso baja mucho la confianza y no es algo que se esté planteando tanto la solución tan inmediata y va a tener que avanzar, porque en temas de seguridad solemos pensar solo en la física. Creo que la digital en México está siendo cada vez más relevante. Yo quisiera agregar también un punto. Como decías, ¿cuándo no se ve claro todavía? ¿No? Coincido con ellos. ¿Y cuál es el factor que hace que ese cuándo no se visualice la frontera? Insisto, es la confianza. Y te voy a hablar exclusivamente de Rapicar. Hicimos experimentos igual en ese sentido, ¿no? De decir, a ver, hoy en día, con la información que tengo, no es suficiente, no te conozco. Dame un poquito más de tu información. Y el cliente me decía, por supuesto, ¿qué? Pues dame tus credenciales para ver tu banking. Decía, estás loco. Así. Y esas eran las respuestas, porque después pues los contactábamos y le decíamos, oye, está este nuevo concepto con el cual yo te voy a conocer, está regulado, vamos hacia la regulación, no, tu dato va a estar protegido. Y me decían, no hay manera, porque justo lo que decía, el banco me ha enseñado desde que tengo uso de razón que esa información no se la tengo que dar. ¿Cómo se la voy a dar a una aplicación que se supone que me va a dar dinero y por qué le voy a abrir dinero? Aunque inconscientemente lo hacemos. Cuando tú vas a tramitar a la agencia un coche, pues vas y das tus 3 estados de cuenta, ¿no? De los últimos 3 meses. Lo hacemos, pero ya desde el punto de vista digital es donde todavía como mexicanos decimos, pues ni quería tu tarjeta, ¿no? Muy bueno. ¿Alguien más tiene alguna? Vamos acá, por favor. Gabriel Pérez de Clevolution Magazine. En esta parte de la transformación del ecosistema crediticio y hablando de la automatización, hablamos que el crédito digital hoy ya pasó de ser el futuro a que es el presente. ¿Consideran que en algún momento todo el crédito, todo el ecosistema crediticio va a ser digital? Y si esto fuera a pasar, ¿qué tiene que suceder o qué se tiene que evolucionar para que esto sea una realidad? ¿Qué tal? Bueno, a ver, creo que hay generaciones que todavía siguen prefiriendo la presencialidad. Es decir, hoy en día hay personas que, y esto se nota mucho en las generaciones, y lo digo porque quizás es el factor más decisivo, no confían en alguien que no saben dónde está. Así como no confían en dar las credenciales para acceder al resumen de cuenta, creo que hoy en día necesitan saber que esa persona está ahí y que si sucede algo se puede ir ahí. Ahora bien, en la medida que hay un recambio generacional y las personas son nativas digitales,
ellos esperan que incluso por ejemplo, la banca tradicional tenga canales digitales que los atiendan las 24 horas del día. Por eso estamos viendo, por ejemplo, que la banca tradicional muchas veces corre por detrás de la fintech tratando de hacer todas esas cosas que ellos vienen haciendo en los últimos años. Y muchas veces con ese paso de elefante, ¿no? Que es muy difícil mover esas empresas tan grandes para que lo hagan con un nivel de agilidad que no es natural para ellos. Pero creo que a la larga lo que va a seguir sucediendo no es que se va a reemplazar lo que tenga que ver con la presencialidad, sino que va a ser exigencia que yo por lo menos tenga una alternativa digital para hacer eso que puedo hacer hoy en día en una sucursal, presencialmente, en un banco, en una cadena, etcétera, y en el horario que yo quiera, que creo que es el principal problema hoy en día si uno se tiene que ajustar a los horarios de las empresas y su presencialidad. Para el 90% de las personas es sumamente molesto y yo lo quiero hacer en el horario que yo quiera, cuando quiera, por el canal que quiera. No sé si es un reemplazo, por ahí es un complemento en muchas de estas empresas, y después hay otras que van a seguir siendo 100% digitales. Y eso me lleva a pensar en otro tema de la banca tradicional que dices persiguiendo a estos neobancos, los speedboats, ¿no? Exacto. Esta creación de esta banca tradicional que tiene que crear elementos para competirles y vimos este nacimiento, ¿no? Exacto, que es algo por ahí que es una de esas capacidades que tiene hoy en día los productos digitales. El time to market es súper chico, es decir, si una empresa comienza hoy en día de cero a plantear un producto nuevo, para ellos hacerlo digitalmente es algo mucho más interesante, porque la realidad es que para ellos tiene una inversión menor y un tiempo de mercado mucho más fácil, mucho más rápida. Con lo cual este concepto que vos nombrabas, los speedboats, es algo que por ahí está muy arraigado a los canales digitales y que para una empresa que se plantea hoy en día de cero hace que la balanza pese mucho más para el lado digital. Esto no quiere decir que desaparezcan las entidades con presencialidad, ¿no? Tenemos otra. Por acá. Gracias, Marina. Hola, gracias. Bueno, en etapas tempranas de una empresa, ¿consideran mejor la creación de data alternativa, como estábamos hablando, o la masterización de la data tradicional? Esa es muy buena, Roberto. Sí. Voy a hablar exclusivamente de mi experiencia en RappiCard. Nosotros arrancamos RappiCard desde cero y hace 5 años ya teníamos varios jugadores con data alternativa, ¿no? Sin embargo, igual hablo de la experimentación porque eso es lo que nos ha ayudado. Cuando nosotros nos arrancamos dijimos, a ver, empecemos con lo tradicional, ¿no? O sea, si ya sabes que paga, que no paga y demás, y aventemos el primer bucket. Contrastemos contra nueva información. Hicimos ambos y funcionó información tradicional. ¿Por qué? Pues porque al final del día eso te da reglas ya bien duras, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? A ver, dejó de pagar en los últimos 6 meses 2 veces. En el último crédito no te pagó nada. Tiene una utilización del 90%. Bueno, la verdad está súper saturado, pues no me quiero ir por ahí. En cambio, todavía no sabíamos cómo se iba a desencadenar toda la nueva información, la información alternativa. Hablando de información de Rappi, todavía no teníamos el conocimiento de que si una persona consumía vinos y licores viernes y sábado, a lo mejor no iba a ser tan buen pagador que el que hacía su despensa en justo, ¿no? Entonces, todavía cuando recién estás empezando, yo desde lo particular y lo que nos funcionó fue vayámonos como por la parte tradicional, pero corre en paralelo siempre experimento para que después de un tiempo contrastes y ahora sí ya digas, ¿sabes qué? Lo alterno me está sirviendo igual o incluso mejor que muchas veces, como decía hace rato, en ciertos segmentos que la información tradicional. Y encima de tu grupo de control hay regulación. Entonces, como que el hueco más grande es, hay regulación que te exige canales tradicionales y como que poder ir creciendo. Creo que las tendencias más grandes que se ha visto es, no porque haya regulación tienes que pedir todo de una, pero justo que es el mínimo que le puedes pedir de lo tradicional, que cumpla con lo que quiera hacer de la regulación para aprender de él y ahí poder como saltar a los siguientes como escalones. Pero sí es cierto que si solo pides como lo tradicional por regulación, también estás perdiendo la oportunidad de aprender muchísimo de ese dato, que pasa muchísimo, no es como, lo hago por compliance, pero pues se queda ahí en un cajón. Creo que tienen que ir muy de la mano en, si lo pido por compliance, como que puedo rascarle ahí, que puedo aprender de ahí, que se vuelve relativamente importante.
Y ahí por ahí, solamente para agregar lo último, nosotros a lo largo de la charla creo que hablamos muchas veces de que las políticas se complejizaban, no es que elegíamos ir por las ramificaciones tradicionales donde chequeábamos eso que nos decían los informes comerciales, sino que se iban agregando múltiples ramificaciones que cada vez hacían más compleja nuestra política, pero que era necesario sí o sí hoy en día por la realidad del mercado, ¿no? Esto mismo, o esta misma pregunta de si elijo uno o el otro, por ahí era lo mismo que pasaba hace, no sé, supongamos 5 o 10 años, cuando empezó a aparecer Machine Learning con mucha fuerza en el mercado financiero y nos decían, pero entonces yo hago Machine Learning o hago reglas duras. Y es como decían, no, uno no deja de hacerlas. Es como que, porque va a haber cuestiones, por ejemplo, también de cumplimiento, donde dicen la persona tiene que tener entre 18 y X cantidad de años, o no puede tener más de cierta cobertura de sus ingresos. Y yo no lo puedo dejar de hacer porque Machine Learning me diga, es un muy buen cliente, vamos. Y lo mismo pasa un poco con los datos alternativos. Es la nueva pregunta, ¿qué hago? ¿Datos alternativos o tradicionales? ¿Qué hago? ¿Machine Learning o reglas duras? Y la verdad es que uno termina haciendo todo, ¿no? No se puede dejar de hacer nada. Y mi recomendación, si vas a emprender o empezar un modelo de negocio, es primero conocer a tu cliente. Alguna empresa nos hacía verificaciones de empleo, una fintech, y nos decía, oye, pero es que este segmento no tiene muy buen resultado además. Y yo le decía, ¿qué haces consultando chavos de entre 18 a 22 años si la edad promedio de graduación en México es de 22 años, ¿no? ¿Qué historial de empleo esperabas ver de alguien que en su mayoría está estudiando? Entonces, primero es entender tu cliente, ¿no? Y de ahí identificar cuáles son esos activos de información valioso para conocerlo. Y la segunda recomendación es, párate sobre hombros de gigantes. O sea, si ya hay empresas que tienen cierta cantidad de años estudiando estos comportamientos, en el caso de Círculo ya tenemos modelos de evaluación de riesgo crediticio, scores de fraude y demás, pues te va a llevar muchísimo tiempo poder construir algo que sea equiparable en términos de poder predictivo, ¿no? Entonces, esas dos recomendaciones serían las que te podría dar si vas a empezar algo. Había una atrás. Primero, sí, no, ahí. Gracias, mucho gusto, soy Santiago Iturbide, soy CEO en Fimbra, somos una financiera pues que vamos empezando, ¿no? Damos crédito a las pymes y la pregunta va sobre lo que decía Roberto de que el crédito es ahora, el futuro ya es ahora y se habla mucho de lo que es el machine learning, la inteligencia artificial y pues todas estas tendencias tecnológicas que estamos viviendo ahora, ¿no? Y la pregunta es, tomando en cuenta que somos una financiera pequeña y queremos adentrarnos en este mundo tecnológico y automatizar procesos, sabiendo que somos pequeños y contamos con recursos limitados, ¿cuáles serían las mejores tecnologías para usar para poder automatizar todo esto de los procesos justamente de cliente, ¿no? De onboarding. Yo me voy a adelantar. Al final de la charla se van a quedar aquí los panelistas. Yo te recomendaría a Santi, te recomendaría a Truora para momentos muy puntuales, pero vaya, más allá de eso, Santi, ¿quieres contestarle a tu tocayo? Sí. Básicamente, yo lo que quería por ahí nombrar como algo específico del negocio de préstamos a empresas, por ahí lo que nos agrega son dos variables que una es la volumetría es distinta, es decir, cuando nosotros le prestamos a personas, lo que tenemos por ahí son miles o cientos de miles de transacciones, seguramente en empresas esa volumetría baja, lo cual hace que por eso muchas veces sea más tentador hacerlo con personas, porque quizás no tenemos que escalar en cantidad de personas como lo tendríamos que hacer con préstamos tradicionales si queremos crecer, y muchas veces también las fuentes de datos tienen otra complejidad, ¿no? Porque uno está requiriendo que el cliente tenga otro tipo de información, como los balances, la facturación de los últimos meses, todo ese tipo de información que no es que no se consiga, pero quizás tiene más dificultades que lo que se le pide hoy en día al cliente tradicional. Ahora, dicho esto, yo creo que siempre igual la automatización puede agregar algo a este tipo de industrias, porque primero y principal lo que se puede hacer es un análisis previo para que ustedes tengan que hacer con personas aquellas cosas que realmente vale la pena que una persona lo vea, es decir, todo aquello que ya pasó esos filtros básicos que no tiene sentido ni siquiera mirar ese legajo y tratar de entender qué es lo que está haciendo, porque realmente uno ya nota que esa persona no tiene nada, perdón, esa empresa no pasa por ninguno de los requisitos. Y segundo, también la automatización agrega eso que por ahí decíamos antes,
que es ya dejar ordenados mis datos para el día de mañana empezar a aplicar Machine Learning, empezar a aplicar fuentes de datos nuevas, etcétera. Entonces, si yo realmente crezco y empiezo a tener un impulso donde empiezo a evaluar, quizás dejo de evaluar 50 empresas por mes y empiezo a evaluar 100, 1000, 3000, 10.000, etcétera, yo ya sé que tengo las bases para hacerlo sin crecer exponencialmente en personal, que muchas veces es una de las principales dificultades que tenemos como startup. Nosotros empezamos, tenemos nuestra forma de evaluar y nuestros procesos muy claros, pero cuando queremos crecer y escalar, ahí es donde empezamos a encontrar esas dificultades. Entonces la automatización lo que nos da es la seguridad de que el día que llegue eso, quizás yo pueda escalar rápidamente y que las personas, sin crecer en una cantidad de tamaño de nómina que evalúe esas empresas, puedan hacerlo en ese pequeño porcentaje que realmente valga la pena. Yo creo que ese siempre es lo principal que agrega la automatización, que es no reemplazar a las personas, pero sí que se dediquen a ver esos casos que realmente valen la pena y que no hagan tareas triviales. Martín. Yo creo que la pequeña y mediana empresa del sector financiero en México está viviendo un momento único. Nunca antes habían tenido la facilidad de crear procesos de originación sin código y una cantidad innumerable de APIs de cualquier servicio disponibles. Inclusive todo esto sin requerimientos de inversión inicial y pago por consumo. Entonces, creo que esas son las dos claves, ¿no? El no-code, el poder originar un crédito sin tener que requerir de un ejército de desarrolladores, y la integración de APIs de cualquier plataforma, que ya es un estándar. Listo. Vamos aquí al frente. Gracias. Por ahí veía que ya es posible originar un crédito o que todo el flujo de adquisición del crédito sea a través de un canal como WhatsApp, ¿no? Lo cual es muy interesante porque puedes llegar a una proporción de la población, tanto bancarizada como no, muy, muy grande. Pero entiendo, veo por ahí ciertos riesgos también o cierta data con la que podrías no contar. Por ejemplo, si tienes una app, ¿no? Toda la metadata y toda la interacción del cliente con el app versus solo WhatsApp. Esa es una. Y la otra, si haces también el proceso de KYC a través de WhatsApp, puedes confiar en la foto que te mandan, puedes confiar en el video que te mandan. Entonces, creo que es un canal bien interesante, pero yo no entiendo aún si puedes mitigar a lo mejor esta carencia de cierta data que puedes tener si tienes una app. Sí, creo que la pregunta es muy válida. Para mitigar el tema de data que te falta, que generalmente es como eso, geolocalización, IP, etcétera, se le ponen procesos en el flujo de WhatsApp, como, oye, fírmame este documento. Entonces, con la firma sacas como todo el tema de IP de identidad. Puedes poner procesos en los que sale WhatsApp y regresa a WhatsApp, en particular para la firma final, que nos pasa mucho en la otorgación final de un crédito, que además esa, por cumplir con NOM 151, tiene que como que salir y entrar. Pero para todo el resto de la data, tipo KYC, sí es cierto que si es un video todavía puede ser del carrete. Es como que ahí tenemos tecnologías adicionales de protección, como no es un video solo, es un video con audio en el que me tienes que leer una frase, sacar en el momento, y si no cuadran las dimensiones, no pasa. Entonces ya no es lo mismo de mándame la selfie, el carrete es el típico que el código que antes te generaban, que era una experiencia honestamente medio terrible en una app. Como que en WhatsApp, léeme esta frase en este momento, y si no dice esa frase exacta que va a ser distinta por persona, por proceso, por minuto, por momento, pues no pasa el KYC. Entonces ahí también agarras mucha metadata en el proceso. Y otra que trabajamos mucho es, hay temas que WhatsApp te enables, pero no te permite hacer, ¿no? Yo no puedo recoger información de la tarjeta de crédito, pero sí te puedo mandar un link de pago. Entonces puedo hacer el KYC, puedo hacer la cobranza, y es o te extraigo la promesa de pago o el link, ya sea a un PayPal, un Payu, o el link directo al link de pago que yo ya tengo en mi aplicación. Entonces, WhatsApp no acaba reemplazando al 100% la página web de una fintech o una aplicación, pero sí se vuelve el canal que acaba siendo más preferido para la mayoría de las transacciones. En temas de datos, con la alianza que tenemos con Meta, pues cada vez sacamos más data, o sea, como transaccional, etcétera. Meta está por sacar en México como que varias tecnologías más hacia payments como que más favorables, que van a ayudar, pero realmente lo que hemos visto con los clientes que funciona es, igual y si la transacción de 50 millones de pesos no va a quedarse solo en WhatsApp, pero sí hay varios indicios de las chiquitas del principio. Lo uso como el canal de cobranzas o el de KYC para ciertos montos, que ayuda muchísimo a cubrir esa brecha. Inclusive dar los primeros créditos nos funciona muy bien en ese sentido, en que
De hecho, como empiezan muy fácil es, me quedé atorado en el app y no terminé. Oye, te mando un mensaje de WhatsApp, mándame por ahí tu foto, o sea, por ahí termina el KYC y vemos si es la intencionalidad de que mi experiencia de usuario está mal en el app o lo que sea, y quieres terminar, y para jalar los datos, digo, se conecta y se mueve. Hay formas, pero estoy de acuerdo contigo. Si solo pensamos en WhatsApp como el que usamos, sí es el que usamos todos nosotros, pero como el subir la foto del carrete, etcétera, como que se queda muy limitado y es súper riesgoso. Tienes que estar un poquito dispuesto a que el KYC se adapte. Perfecto. ¿Alguna más? Sí, aquí enfrente. Mil gracias, Marina. Buenas tardes. Alexis, me llamo Alexis, trabajo para Nu en adquisición de clientes y onboarding. ¿Cuáles son las estrategias de adquisición de datos que te permiten conocer el comportamiento de los clientes en otras apps? Como mencionaba Roberto anteriormente, que hay algunas apps o fintechs que solo te dan crédito si ya tuviste crédito en Rappi. ¿Cuáles son esas estrategias y qué granularidad puedes tener de esos datos, ¿no? Porque obviamente muchos datos pues están bajo llave y no deberían de poderse accesar. ¿Y cuál creen que es el futuro de esto, ¿no? Del acceso a datos de este tipo para fintechs que van empezando, ¿no? Esa es la pregunta. A ver, me voy a ir como ambos extremos, ¿no? Primero profundicemos en toda la información que puedes obtener ya que alguien instala tu app. Realmente hay casos extremos de avisos de privacidad predatorios en donde como usuario de la aplicación ni te enteraste, pero diste tu consentimiento para que consultaran tus contactos, tus SMS, tu ubicación, tu cámara, tu micrófono, y ni cuenta te das, ¿no? Que de repente pueden llegar a ver aplicaciones que hasta revisan si tienes SMS de bancos cobrándote dinero para saber si le debes a otro banco o no. Entonces, ya afortunadamente los sistemas operativos establecen ciertos controles y establecen ciertos permisos que tienes que ir como usuario, ¿no? Aunque el aviso de privacidad haya sido predatorio, materializarse o presentarse de manera explícita al usuario, ¿no? Pero una es que pues, inclusive tú instalas una aplicación y podrías saber qué otras aplicaciones hay en el teléfono de esa persona. Eso es como escarbándole, ¿no? Pero también, o sea, si tú quieres saber si ha tenido crédito de una fintech, pues eso lo puedes ver en un historial crediticio, ¿no? En círculo de crédito. Ajá, exacto. Entonces, tienes como estas dos rutas para extraer información, digamos, metiéndote más a fondo en el dispositivo de la persona de manera programática. Hay un developer, es el que se la pasa jalando información a través de tu aplicación móvil, y tienes pues estas otras fuentes de información ya más, digamos, alto nivel, que no te hablan de la app que tiene dentro del dispositivo, sino cómo ese dispositivo y cómo esa persona existe en otras fuentes de información disponible, ¿no? Es perfectamente legal. Si tú agarras el teléfono de la persona, vas al portal del IFT, en la página web, lo pones, y el IFT te va a decir, sí, este es un teléfono, una línea real, no son 10 dígitos inventados, la emití para este carrier en esta delegación. Pero bueno, esos son los dos extremos, ¿no? Puedes conocer a la persona profundizando en su dispositivo o buscándola de manera legal en fuentes de información disponibles. ¿Alguna otra? Listo, pues así terminamos nuestro panel el día de hoy. Se van a quedar, muchas gracias May, Santiago, Martín, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Se van a quedar, si tienen preguntas muy puntuales, muy directas, van a andar por aquí. Muchísimas gracias por habernos acompañado.